Hola niños, ¿cómo están? Yo muy contenta de estar con ustedes otra vez. La verdad es que no pasó tanto tiempo, pero esta vez sí siento como si hubiera pasado mucho, porque tuvimos el festejo del Día del Niño y después tuvimos el festejo de nuestras mamás y ahora estamos celebrando a los maestros. Y de eso se va a tratar un poquito la clase. Pero en realidad vamos a hablar de los reyes. Tal vez, como ustedes se han dado cuenta, hemos hablado de muchos reyes. Y a lo mejor hay historias que ya habían oído y hay otras que todavía no conocían. Y por eso es que las estamos retomando, porque todas las historias que vienen en la Biblia son importantes. La semana pasada estuvimos hablando de Daniel y de cómo ellos obedecieron a Dios en todo lo que Él les había dicho, ¿verdad? A veces cosas tan sencillas como la comida son importantes que sigamos ciertas reglas o obediencia en algunas cosas y cómo ellos pudieron demostrar que eran más fuertes que los demás jóvenes. Y de eso vamos a seguir hablando. En esa misma época, donde fueron reclutados estos jóvenes para ser pues enseñados de una manera diferente, para que fueran sabios desde más jóvenes, ellos también había una persona que se llamaba Ezequiel, que también era un joven, y que también reclutaron en este mismo tiempo que a Daniel y a sus amigos. Y de eso es de lo que vamos a hablar. La historia de hoy es un poco triste comparadas con otras historias, pero también a lo largo de todas estas historias que hemos ido aprendiendo, nos hemos dado cuenta que es importante obedecer a Dios y que Dios lo que quiere es que aprendamos de nuestros errores, pero sobre todo que lo busquemos con todo nuestro corazón cuando estamos tristes, enojados o necesitamos simplemente hablar con alguien. Y bueno, como les decía, cuando Ezequiel era más pequeño, Dios hizo que viera ciertas cosas que iban a pasar. ¿Por qué? Porque se acuerdan que a lo largo de todo este tiempo nos hemos dado cuenta que Israel no hace caso. Y bueno, ya tenían su ciudad en Jerusalén, pero Dios permitió que Ezequiel viera las cosas que iban a pasar, porque ellos seguían adorando dioses falsos, porque seguían sin obedecer y hacían cosas que no debían de hacer sabiendo lo que Dios quería que hicieran. Por eso es que Dios permitió que Ezequiel pudiera ver todas estas visiones que iban a pasar para darles tiempo y otra oportunidad de que todos ellos se arrepintieran. Pero sin embargo no pasó así. Ellos no se arrepintieron y siguieron haciendo cada vez cosas más malas. Por eso es que se alzaron en contra del rey Nabucodonosor y entonces ellos creyeron que iban a ganar porque pues Dios siempre les daba las victorias, pero en esta ocasión Dios no podía respaldarlos. Y entonces, por medio de los muros, hizo una puerta el rey y entraron y sacaron a toda la gente. Fue algo muy triste porque gran parte de la ciudad murió ese día y quemaron toda la ciudad. Y a los que quedaron vivos fueron cautivos a Babilonia. Y eso era algo triste, que el pueblo de Dios otra vez saliera de su ciudad después de que tuvo tanto tiempo para conseguir una tierra y que tuvieran que ser otra vez esclavos, cautivos. Sin embargo, Dios amaba mucho a su pueblo, por eso es que mandó muchos profetas para que les advirtieran, pero ellos no creyeron y se burlaron de todos ellos. Pero imagínense, ver su ciudad, su casa, todo lo que tenían destruido y quemado, eso debe haber ablandado hasta el corazón más duro. Pero pues ya solo podían arrepentirse porque ya habían cosechado algo que ellos mismos habían sembrado. Ustedes a lo mejor en alguna ocasión han sembrado un frijolito. Bueno, si no lo han hecho, yo los invito a que pongan un frijolito con poquito algodón húmedo para que vean cómo va saliendo una plantita. Pero imaginen que yo que yo siembro un frijolito y en vez de un frijolito quiero que salga un manzano. Pues no sería posible, ¿verdad que no? Porque si yo siembro un frijol, lo que voy a cosechar es un frijol. Y si yo quiero sembrar un manzano, entonces sí cosecharía un manzano. Y eso es importante saberlo, porque el pueblo de Dios solo hizo sembrar cosas que no eran correctas y sembrar cosas y hacer cada vez cosas peores. Y pues no podían esperar que todo saliera bien y que Dios fuera bueno con ellos cuando ellos no habían obedecido a Dios. Por eso es importante que nosotros siempre obedezcamos a Dios y que nosotros, aun cuando nos equivoquemos, podamos cerrar nuestros ojos y pedir perdón para que Dios, que es tan bueno y tan justo, pueda perdonarnos y entonces nosotros podamos hacer cosas buenas.
Entonces es también importante que todo esto que hemos ido aprendiendo, recuerden que nosotros como niños somos muy especiales para Dios, pero también el saber lo que Dios nos ha ido hablando hace que tengamos un compromiso. Y nosotros tenemos que ir a transmitir lo que vamos aprendiendo con nuestra familia, con nuestros primos, con nuestros amigos, pero también por eso es importante que vayamos aprendiendo cada vez más y que cada día queramos ser mejores para poder así lograr lo que Dios quiere para cada uno de nosotros. Y hay veces que hacemos cosas que nos entristecen mucho porque sabemos que están mal. ¿Tú te has sentido así? ¿Has sentido que desobedeciste a tus papás o que hiciste algo como decir una mentira y eso sientes que te aleja de Dios? Pues yo quiero recordarte que si nosotros pedimos perdón, Él siempre está ahí escuchándonos. Y Él nos amó tanto que mandó a su Hijo a salvarnos, imagínense. Entonces, si nos ama tanto, no importa lo que hayamos hecho. Él quiere que nos acerquemos a Él y que cada día tratemos de mejorar esas cosas que a veces sentimos que nos alejan. Por eso es importante que cuando nosotros nos sentimos solos, tristes o enojados, tomemos un momento para decir, ayúdame, para que no diga algo que no debo de decir o para que no haga algo que no debo de hacer, y así vamos a poder evitar hacer cosas que después nos arrepentimos. Bueno, quiero compartirles este versículo, es Salmos 1:6, y dice, el Señor cuida el camino de los justos, pero el camino de los malos lleva al desastre. ¿Ven? Ahí nos dice que si nosotros hacemos las cosas de la mejor manera, Él va a estar detrás de nosotros respaldándonos, pero que es importante por eso que tratemos de obedecerlo. Y bueno, a nosotros Él nos dejó unos mandamientos que debemos de seguir, y si no los conocen es importante que les digan a sus papás que les expliquen cuáles son los mandamientos que Él dejó. Ahora, también estamos festejando a los maestros. Los maestros son parte importante de nuestro crecimiento. Ellos nos enseñan cosas que no sabemos y ellos por eso se convierten en nuestros líderes. También no nada más hacen de enseñarnos matemáticas y naturales, español. Ellos nos ayudan a saber cuando las cosas no son correctas y nos dan cosas como valores o ética donde nosotros sabemos que no es correcto comportarnos de cierta manera. Por eso hoy debemos celebrar a los maestros y mandarles una felicitación, porque además con todo lo que ha pasado, para ellos es más difícil hacer las clases ahora de una manera diferente. Muchos no saben usar ni las computadoras y tuvieron que aprender cómo poder accesar a todo esto para ayudarnos a tener, aunque sea un poquito, de lo que deberíamos de estar aprendiendo. Y así como los maestros son líderes de nosotros, bueno, nuestros papás también son líderes y nosotros tenemos que obedecerlos siempre, pero también están los gobernantes. Yo sé que ustedes han oído que ya va a haber elecciones y que vamos a elegir a nuestros gobernantes. Por eso también es importante que ustedes sepan que debemos orar. Nosotros como niños debemos orar porque ellos también conozcan a Dios y lo obedezcan. ¿Para qué? Para que hagan las cosas correctas y que nos toquen mejores gobernantes, y todo esto también depende de nuestra oración. Y bueno, lo que aprendí yo en esta clase es que no importa que a veces me equivoque, Dios siempre está con los brazos abiertos para recibirme si yo me arrepiento. Que es importante que obedezcamos a nuestras autoridades como nuestros papás y maestros, que debemos orar incluso por nuestros gobernantes para que ellos también escuchen la voz de Dios, y que es importante conocer y obedecer los mandamientos de Dios. Por eso hoy los invito en esta semana a que ustedes hagan un compromiso en una hojita, hagan una carta o simplemente en su corazón, hagan un compromiso de algo que nos cuesta mucho y ofrecérselo a Dios como una muestra de nuestra obediencia. Quiero decir que si, por ejemplo, nos gusta decir mentiras, esta semana no voy a decir mentiras. O si a veces me gusta decirle a mis papás que no quiero hacer tal cosa, esta semana no lo voy a decir y lo voy a hacer con gusto. Cada uno sabemos qué es lo que más nos cuesta, y yo quiero invitarlos a que hagan una cartita o que ustedes mismos cierren sus ojos y le digan a Dios que esta semana van a hacer algo que les cuesta mucho para obedecerlo a Él. Y bueno, me dio muchísimo gusto saludarlos, los veo pronto otra vez
Y mientras, recuerden que es importante que todos los días hablemos con Dios y que nuestro corazón tenga esa paz de saber que Él siempre nos escucha. Gracias. Hoy tenemos una actividad muy divertida que les va a gustar mucho y vamos a contar con mi ayudante, que es Marian. Hola, ¿cómo están? Pues empecemos. Bueno, los materiales que vamos a usar son cartulina o cartón, hojas de colores, alguna pluma o plumón, tijeras y pegamento. La verdad es que está muy sencilla y esto nos va a servir para ahora que pasaron el día de las mamás, el día del maestro, podamos darles una carta o una tarjeta a ellos, o que si nosotros queremos ponerlo en nuestro cuarto y no queremos que estén leyendo lo que escribimos, es una tarjeta secreta. Y vamos a empezar. Lo primero es hacer una figura que cada quien quiera en la hoja de que ustedes más les guste, el color que ustedes quieran. En este caso nos estamos ayudando con un plato a hacer un círculo y después lo vamos a recortar. Así queda nuestro círculo, pero también podemos hacer la figura que nosotros queramos. Podemos hacer un corazón, un cuadrado, lo que cada quien quiera, porque va a ser nuestra tarjeta, recuerden. En esta figura vamos a marcar otra figura para cortarla, pero sin cortar toda la figura. En este caso estamos haciendo un cuadrado o casi rectángulo y después lo vamos a recortar también. Y bueno, les digo, no lo vamos a cortar todo, vamos a dejar una orilla sin cortar, como nos muestra Marian. ¿Para qué? Para que quede pegado de una parte y lo demás cortado, porque ahí va a ser nuestro mensaje secreto. Después de esta figura la vamos a rellenar, vamos a hacer un collage. Un collage es cortar diferentes figuras y llenar todo este círculo para que no se vea el círculo, sin embargo va a verse como que tiene muchas figuras. Nosotros vamos a usar mariposas. Así nosotros ya cortamos diferentes mariposas, todas son iguales pero son de diferentes colores. Ustedes pueden usar corazones, estrellas, lo que ustedes quieran. Y estas las vamos a ir pegando en el círculo, pero recuerden, sin llegar a pegar toda la figura, porque esa se tiene que seguir levantando. Le estamos poniendo resistol solo en medio de la mariposa para que no se pegue la figura que recortamos en el círculo, y así las vamos acomodando una al lado de otra para que queden un poquito como empalmadas. Y así queda nuestro collage. Y este collage lo vamos a pegar por alrededor del círculo, solamente alrededor del círculo en nuestra cartulina. Así es como quedaría. Y ahorita vamos a ver cómo vamos a abrir, para que ahí es donde vamos a escribir nuestro mensaje secreto. Hay que levantarlo con cuidado porque recuerden que las mariposas estaban encima, pero cuando lo levantamos las mariposas se hacen a un lado porque no pegamos toda la mariposa, solamente la parte de en medio. En esa parte que levantamos es donde vamos a escribir nuestro mensaje secreto. Nosotros en este caso vamos a escribir ahorita un versículo. Y así es como queda nuestra tarjeta secreta. Lo levantamos y en este caso nosotros pusimos un versículo que yo puse: instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él, que es Proverbios 22:6. Y cuando nosotros queramos cerrarlo tenemos que bajarlo e ir levantando cada una de las mariposas. ¿Para qué? Para que parezca que no hay nada abajo. Entonces lo vamos levantando así, miren. Si ustedes se fijan, no se ve que hay una parte que está descubierta y que hay un mensaje abajo. Y así es como podemos hacer nuestra tarjeta secreta, o para ponerlo en nuestro cuarto y poner algo que queremos recordar o que nos gusta leer sin que nadie más sepa que está ahí el mensaje. Y esta fue nuestra actividad de hoy. Gracias, Marian, por ayudarme.